Vamos a darle la bienvenida al doctor Francisco Domínguez Brito, con quien nosotros vamos a conversar de esta parte para el cierre sobre la situación de Duquesa. Que desde cuándo viene, que si es responsabilidad de este, que si es responsabilidad de aquel. Y a propósito de que tocamos el tema de arbitraje, yo creo que fue Domínguez Brito quien llevó a la Junta de Arbitraje. Magistrado, usted está ahí, magistrado eterno. Aquí estoy, un gran abrazo a todos ustedes y todas las bendiciones. Amén, amén. El magistrado eterno es Cristal, que le dice magistrado eterno. Y yo lo sé. Magistrado eterno. ¿Cómo fue? No, que ella siempre me dice así y eso es un gran cariño. Ojalá que esto pase pronto y que nos encontremos con una fiesta de Perico Ripiao para pagarte. Ay, sí, que me den mi abrazo también. Una cosa, Domínguez. Hablando con el tema de Duquesa, bueno, que si esto viene desde aquí, que si esto viene de allá, que si es responsabilidad de este, que si es responsabilidad de aquel, que si este no hace lo que tiene que hacer, que si el otro no hace lo que tiene que hacer. Realmente, ¿qué era lo que pasaba con Duquesa? Mira, yo creo que hay que entender Duquesa a partir de una historia. Primero fue un vertedero o botadero que se hizo para el Distrito Nacional. En ese momento el distrito era uno solo, no había Santo Domingo Norte, no había otros municipios como el Este o los Alcarrizos. Luego que se dividen, eso pasa a la administración de Santo Domingo Norte. En un momento determinado hubo una colaboración de organismos internacionales y por lo menos se establecieron unos ductos para el manejo de lo que le llamamos el metano, que no es más que ese gas que se genera de la misma fermentación, para usar una palabra, de la basura. Eso al final, en una administración, todo eso fue destruido y el vertedero o botadero, como uno le llama comúnmente, siguió funcionando de manera primitiva como todos los botaderos que hay en la República Dominicana. Aquí no hay lo que se llama relleno sanitario. El relleno sanitario tiene dos características básicas. Una, que es una especie de lona asfáltica o una lona impermeable que evita que ese jugo o ese extracto que viene de la lluvia o de la misma agua de la basura vaya al subsuelo. Y eso se canaliza y debe ser medianamente tratado. A eso es lo que se le llama lixiviado. Luego está el tema del gas, que con el calor constantemente se produce incendio. Es posible que sean manos criminales, pero constantemente se produce incendio. ¿Qué pasa con Duquesa? Que casi todos los años tenemos un incendio, uno más, uno menos, lo mismo que está pasando en Jaina, que constantemente hay incendios en Sánchez, en Puerto Plata, donde, por ejemplo, cruceristas tuvieron que detenerse por el tema de los incendios. Pero el caso de Duquesa es muy, muy grave, porque al ser tan grande y tan inmenso, los incendios se generan con mayores dificultades. Aquí, al parecer, en este incendio, al igual que en los otros, se avanzó muy rápido y se están tomando las medidas en este momento, en las informaciones que tengo, no solo para apagarlo, sino para tratar de que esa gran cantidad de gas que está acumulado pueda ir saliendo, a los fines de evitar que en los próximos incendios pueda ser la situación tan grave como la que hemos tenido en el Gran Santo Domingo. Ahora, si me preguntan, aquí lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Y bueno, hay dos propuestas que están sobre la mesa. Uno, la posibilidad de un nuevo relleno sanitario. Duquesa tiene que ser cerrado, aguanta 5, 6, 7 años, no más. Eso tiene que hacerse un bosque, sembrarse y que ahí podamos manejar un poco el lixiviado, las aguas que yo decía que hacen tanto daño y un poco el tema del gas para evitar situaciones más complejas en el futuro. Pero hay que pensar en una nueva solución, y esa solución o es un nuevo relleno sanitario que tiene un costo bastante alto,
O la otra solución, que es por la que yo abogo, que comencemos ya al proceso de reciclar. Reciclaje. Que comencemos desde las casas y desde las empresas, como se hace en Frankfurt o como se hace en Nueva Jersey o como se hace en Nueva York o se hace en todas las ciudades, unas con más desarrollo que otras. Por ejemplo, tú tienes ciudades europeas que sacan las botellas de plástico, que tú tienes que sacarlas limpias, tú no puedes sacarlas sucias de jugo, tienes que enjuagar. Entonces, una pregunta, Magister, ¿sabe usted si desde se ha hecho algún piloto desde medio ambiente o desde las alcaldías, o eso sería algo que se empezaría a hacer ahora? Mira, te voy a confesar que cuando fui ministro hicimos 2 pilotos y con la misma sinceridad que te confieso eso, te digo que con la misma sinceridad que fracasamos. No se pudo porque... ¿Por qué no se pudo? ¿Cuál fue la razón principal del fracaso de ese piloto? ¿Tiene que ver con conciencia? ¿Tiene que ver con presupuesto? ¿Tiene que ver con resistencia a generar un cambio? ¿O tiene que ver con intereses, no solamente de quienes manejan el vertedero, sino también de quienes viven de la basura? El mayor de todos es esa resistencia que tenemos los seres humanos a cambiar. Esto requiere más esfuerzo. Es más barato el manejo de esta manera, le requeriría menos dinero al contribuyente, pero eso implica un cambio muy profundo, no solamente organizacional en las municipalidades, sino y sobre todo en la ciudadanía. Pongo el ejemplo mío también, perdón que lo use. Yo intento reciclar en mi casa. Y hay momentos que tú como rápidamente, para evitar llevar el plástico a donde yo lo tengo, lo pongo en la basura, donde pongo la basura orgánica. Y uno dice, bueno, mañana lo hago. Entonces, todo el que lo está intentando en su casa sabe que eso requiere de una disciplina que no es tan fácil, pero tenemos que empezar. Otros lo han hecho, los dominicanos que están fuera lo hacen cuando viven en Milán, en Italia, o cuando viven en una ciudad en Suiza. Todo el mundo lo hace, el mundo reclama eso y nosotros tenemos que atrevernos. Ahora mismo vamos a iniciar probablemente 5 pilotos con alcaldías dirigidas por jóvenes de menores de 30 años, salvo el caso de Luperón, que ya el alcalde tiene creo que casi 40. Y vamos a intentarlo otra vez. Y yo lo voy a hacer ya como voluntario, asesor voluntario, pero ya con las alcaldías. Yo les he dicho a ellos, mire, esto no es fácil, uno se cansa, uno empieza el primer día, el segundo día y al tercero se cansa, pero tenemos que empezar un cambio cultural. Me gustó mucho oír que Carolina señaló que probablemente van a utilizar algún piloto. Sí, hay un plan piloto. Yo me inscribí junto con Mario Sosa y según un correo que envió, somos más de 700 voluntarios para ese plan piloto. Muy lindo, pero el piloto tiene que buscar, independientemente de los voluntarios por viviendas, tiene que ir ligado a un área. Por ejemplo, la zona colonial, sería ideal empezar con la zona colonial. Elegir un área, intentarlo y comenzar poco a poco a ese cambio cultural. Yo reitero, es muy difícil, pero tenemos 8 años, 7 años para lograrlo. En la medida que vamos agotando ya el vertedero de Duquesa, vamos haciendo la transición hasta un nuevo sistema de manejo de los residuos sólidos. Es por lo cual aquí hay una situación, Francisco, aquí hay una situación, y es que hace falta educación. Entonces, ¿cómo realizamos este piloto si no se desarrollan campañas de educación que sustenten, campañas de educación masiva? Porque sí se está haciendo, pero se está haciendo con recursos propios, más que todo con mucha y muy buena voluntad, pero no necesariamente se logra masificar esa educación. Tienes toda la razón. Primero, educación, conciencia, o como yo llamo conciencia, pero también consecuencia. Lo otro es que en todos los países, el que no sé si alguno de ustedes conoce, todos conocemos muchos amigos dominicanos o familiares que a veces administran un edificio de apartamentos en Nueva York,
Ellos no dejan sacar una sola funda sin revisarla, porque las multas son muy fuertes. En Europa las multas son muy fuertes. Entonces, el régimen de consecuencias también es importante. Como tú dices, hay que empezar un proceso intenso de educación, de generar conciencia, también establecer un sistema claro de consecuencias y también, sobre todo en muchas comunidades marginadas, garantizar que si los lunes se va a recoger los residuos orgánicos, pues que no pasemos por delante ese lunes y que todos los lunes se pase a recogerlo, porque entonces comienzan a acumularse por las deficiencias y se hacen vertederos improvisados y eso entonces también es funesto porque lo trastorna todo. Esto requiere un cambio cultural organizacional y un cambio cultural educacional, como yo lo he llamado. Magíster, ¿se podría ver la posibilidad de un incentivo económico significativo, por ejemplo? Porque hay algunos que podemos hacer un cambio. Yo tengo un tiempo, pero llegar a un centro de acopio es complicado y hay muchos centros de acopio que lo cierran precisamente por lo que usted dice, falta de educación, porque la gente tira sus desechos y los lugares donde están esos centros de acopio los cierran por la forma en la que estamos intentando reciclar. Si se hace algo económico, por ejemplo, por cada kilogramo, por ejemplo, de papel, el que recicla recibe un beneficio X, por ejemplo, en comida, como hay países en Europa que lo hacen. Bueno, señores, en supermercados. Lo que hizo Hugo Veras en su campaña, cambió juguete por plástico. Claro, yo creo y hubo una ciudadanía que respondió. En Europa hay lugares que te dan bonos para supermercados por reciclar. Mira, son esfuerzos sumamente interesantes, sobre todo que fortalecen la parte educativa. Pero el manejo de residuos sólidos es algo bastante complejo y tendrá que requerir de toda una estructura logística bien planificada. Eso implica que, por ejemplo, si 2 días a la semana se va a recoger el plástico, cada familia o empresa solamente esos 2 días puede sacar el plástico, pero eso implica también probablemente una licitación pública para elegir la compañía que va a recoger los plásticos esos 2 días, que no lo va a llevar a Duquesa ni lo va a llevar a ningún relleno sanitario, sino que lo va a llevar a una planta recicladora y se convertirá en lo que se denomina economía circular, en volver a generar nuevos envases plásticos o fundas. Lo mismo sucedería con el vidrio. Fíjense que cuando Trujillo aquí había una fábrica de vidrios. Sí. Posteriormente, cerca de los Alcarrizos hubo otra fábrica de vidrios. Aquí no hay botellas. Todas las botellas que nosotros consumimos son importadas. Todas, absolutamente. Entonces, si nosotros empezamos el proceso con las botellas, solamente la industria del vidrio pudiera ser interesante y pudiera ser un estímulo para una nueva fábrica de botellas aquí y que podamos incluso unificar algunos tipos de botellas para determinados productos que no tienen que ser tan diferenciados a los fines de reuso con el vidrio o con el cristal. Igual lo orgánico tiene que ser para compost, para utilizarlo, se puede utilizar en muchísimas abonos y todo ello, pero ello también va a requerir de ciertos filtros en ese destino final de esa basura orgánica, porque también se van a ir cosas que no son orgánicas. Entonces fíjate que es bien complejo, hay que diseñar una hoja de ruta, pero hay que atreverse. Nosotros no podemos seguir siendo tan primitivos en el manejo de los residuos sólidos, hay que atreverse, hay que vencer intereses que lo hay. Por ejemplo, el plástico de un solo uso, la ley de residuos sólidos que está en el Congreso no satisface las necesidades de la República Dominicana respecto al plástico de un solo uso. Las bebidas energizantes, las maltas, tienen una laminilla plástica que impiden que ese plástico pueda ser utilizado nuevamente. El foam necesita también. Entonces no es posible que sigamos utilizando esos productos para los próximos 10, 15 años. Tienen que tener un límite, 3, 4 años y buscar otras opciones.
¿Cómo es posible? Se nos terminó el límite nuestro. Muchísimas gracias. Yo concluyo diciendo que tenemos entre 5 y 8 años todavía, antes de que Duquesa deje de ser viable. Gracias al doctor Francisco Domínguez en nuestro programa la tarde de hoy. Nos juntamos con ustedes mañana. Es el momento de los compañeros del Sol de la Tarde, a quien quiero agradecer que nos tomamos un minuto más de su tiempo. Gracias a todos ustedes. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora